Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Patricia. Estamos en el curso de chakras y arcángeles. Te comento cómo te vas a hacer del manual, sí, del certificado de la matrícula. Vas a tener que, obviamente, suscribirte al canal. Si ya estás suscrito, no le dé bolilla a esto. Darle un like, eso sí, y mandar mensajito debajo en los comentarios para pedir el manual y obviamente la certificación y la matrícula, que después los datos me los vas a pasar por privado, ¿ok? Así que nada, espero que disfrutes este curso, que la verdad que es muy lindo, cortito pero lindo. Cortito y al pie, vamos a lo que va, ¿ok? Ahí agrandamos un poquitín para que veas mejor. Chakras y arcángeles. Los chakras son centros de energía sutil, son de vital importancia para su bienestar físico y emocional, así como para su crecimiento espiritual. Cada chakra se asocia con determinados órganos y glándulas endocrinas. Los procesos sutiles de energía convierten a los chakras en productos químicos, realizando cambios hormonales y celulares en el cuerpo. Cada chakra vibra en una frecuencia diferente de color, o con una nota musical diferente, y tiene la polaridad masculina o femenina. La corona, la garganta, el plexo solar y el chakra raíz son energía masculina, que es una energía positiva. El tercer ojo, corazón y chakra sacro son energía femenina, que es una energía negativa. Los 7 chakras principales se encuentran en el centro del cuerpo, con los primeros 5 incrustados dentro de la columna vertebral. El chakra raíz se abre hacia abajo y el chakra de la corona se abre hacia arriba. Los otros 5 abiertos desde el frente hasta la parte posterior del cuerpo. Luz y color. El color es un lenguaje universal que no pasa por la mente lógica y habla directamente al alma. Cada uno de los 7 colores visibles principales tienen propiedades terapéuticas que pueden ser vinculados a través de su resonancia con los 7 chakras maestros. Antiguo conocimiento: la terapia con luz, cromoterapia, terapia del color, y la terapia hidrocromática, tinturas de color. Precioso. Este curso lo dio Cari, lo tienen en el canal, véanlo, porque la verdad que nada, yo estudié cromoterapia y de hecho nada, en algún momento lo voy a dar, pero aplicado a la terapia alternativa, o sea, no sé, la combinación en el hígado con el vaso, con la gónada, con carina, o sea, con partes del cuerpo que nada, o sea, nada que ver con lo que estudié después con Cari, una genia Cari, porque aprendí como una cromoterapia más energética, por decirlo de alguna manera. Lo otro como más no científico, porque vamos directamente a la enfermedad, hay que saber la enfermedad, hay que saber, por dar un ejemplo, para una parálisis facial utilizamos la luz blanca. ¿Por qué? Porque despierta el cerebro. Lo pone ¿qué? Si yo pongo, ¿por qué los hospitales tienen luces blancas así como muy llamativas? Porque hay que mantener alerta a la persona, que tiene que dar los datos para que obviamente el médico pueda empezar a atender y obviamente sacar a la persona de un mal estado si es que se encuentran como en un estado crítico, mantener ese cerebro alerta. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando trabajamos una parálisis facial? Despertar ese cerebro, ponete alerta, mirá lo que te voy a empezar a pedir. ¿Se entiende? Para que vean qué tipo de cromo estudié yo, y nada que ver con la cromo que después enseñó Cari, que está muy buena, y la amé. Hizo la terapia de tinturas de color, la hidrocromática, que nada, amo esa técnica hoy en día, la uso muchísimo. Bien, entonces, son antiguas formas de curación natural. Los rayos de color afectan a nuestro cuerpo físico, las emociones, estados de ánimo, facultades mentales y la naturaleza espiritual. Todos tenemos una relación íntima con el color. A veces nos dan un tratamiento del color subconsciente al elegir las joyas y la ropa de un color determinado, o por rodearnos con las vibraciones de color específico en nuestros hogares, oficinas y jardines. Sobre todo, nuestra reacción son inconscientes, y solo cuando empezamos a utilizar las formas mágicas de color de una manera inteligente es que podemos aprovechar esta maravillosa fuerza vital para mejorar la calidad de nuestras vidas y nuestro sentido global de la armonía y el equilibrio y el bienestar total. Y ahora acá vamos a hacer un parate. ¿Por qué? Cuando nosotros utilizamos esto, que lo percibe el inconsciente, y solo cuando empezamos a utilizar en formas mágicas el color de una manera inteligente, o sea, teniendo el conocimiento, es que ahí obviamente se empieza a laburar de otra manera, ¿no?
Yo siempre pongo el ejemplo cuando vienen a estudiar conmigo en forma presencial. Muchas veces vienen muchas chicas jovencitas, ¿no? Y te das cuenta que están como temerosas porque no conocen el lugar y nada, les da, ¿no? Miedito. Entonces, cuando ya empiezan a relajar y empezamos a hablar de estas cosas, ¿no? A veces sale el tema, por más que no sea cromoterapia, por ahí estamos dando un curso de extensiones de pestañas, real. Que están relajadas y yo les empiezo a hablar, ¿no? De que tienen que tener el ambiente así, asá, cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que estar y cómo tiene que estar el ambiente, las luces, qué importantes que son para nosotros para poder trabajar. Y ustedes imagínense que sin conocerme vienen a hacer un curso. Nair las recepciona ahí adelante, les toma los datos para hacerle el certificado de la matrícula para que cuando salgan tengan todo preparado y llevárselo. Les toma los datos, les cobra, bla, 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 y te dice entra al aula 1. Y de repente entras a un aula donde tenés las luces rojas, hay un tipo adentro, puede estar de ambos, todo lo que vos quieras, súper presentable, pero el cerebro ya se pone en alerta porque mira, estoy acá extensiones de pestaña y una luz roja, un tipo adentro, ¿qué onda? ¿Una camilla? El cerebro nada, va a empezar como a jugar esos químicos y a poner, ahí ya me puso alerta, porque en realidad yo no venía pensando en encontrarme una situación así. Todo lo contrario, lejos estaba de mi cerebrito encontrarse con una situación así. Y nada, y sucedió. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Entro o no entro? Si el tipo está bueno, mi cerebro puede decir, a ver, entremos, vamos a probar qué onda esto. Viene para otro curso, pero bueno. Si mi cerebrito interpreta todo lo contrario, no, yo no vine para esto, este chongo acá no me gusta. Y mi cerebro va a decir, te olvidaste la virome. Decirle que te olvidaste la virome. Voy a salir y voy a decir a Nair, che, ¿sabés que me olvidé la virome? Voy al kiosquito de abajo a comprármela y ya subo. Y me voy y no vuelvo más. Porque en realidad yo generé 2 químicos ahí. Generé primero el de la alerta. Después generé quizás el que pueda entrar o puedo generar el que se va a ir. Con una luz solamente ya utilicé y generé un químico en el cerebro. Lo puse alerta. Después relajó y entró, o se puso alerta y se puso adrenalínico y dijo, no, acá esto es huir porque acá nos encontramos en peligro. Y me manda adrenalina. La adrenalina es la que se despierta cuando uno tiene que no. Ese impulso que necesita el corazón para salir corriendo y empezar a bombear más sangre. Básicamente, para que se den una idea, así es como trabajaría realmente nuestro organismo. Da ese shock adrenalínico para, si yo necesito generar fuerza e impulso, por ende mi corazón tiene que empezar a laburar más y tiene que empezar a impulsar mucha más sangre, me manda ese shock adrenalínico. Así que fíjense cómo con una lucecita, una simple lucecita roja, hice algo en el organismo. ¿Hay un cambio real físico con la cromo? Ahora ya sabes que sí. Ahora, si tenés el conocimiento y lo usás de manera inteligente, olvídate. ¿Se entiende? Los chakras y su relación con los arcángeles. Y acá tenemos, mirá qué bonita esta foto. A ver si se ve enterito ahí. Sí, se ve enterito. Tenemos entonces en el Sahasrara, el chakra corona, al arcángel Saquiel. ¿Sí? Obviamente con los colores que le corresponde. El arcángel Raziel, tenemos un reiki del arcángel Raziel que es precioso. En el Ajna, le corresponde al Ajna. Él va a tratar de que ese chakra, o a él le voy a pedir que ese chakra se estabilice, porque él es quien corresponde mantener equilibrado ese chakra. El arcángel Miguel va a trabajar Villuda, en el chakra de la garganta. El arcángel Rafael, obviamente, en Anahata, en el corazón. El arcángel Jofiel en Manipura, ¿sí? En el plexo. El arcángel Gabriel va a trabajar, ¿sí? En Sudasthana, en el ombligo, debajo del ombligo. Y el arcángel Uriel en el Muladhara, en el chakra raíz. Y ahí tienen los colores que le corresponden, obviamente, a los chakras, que seguramente ya los conocías. Ahora le sumamos la energía de los arcángeles. Olvídense, somos Gardel con guitarra eléctrica ahora. Miren toda la energía que van a poder utilizar en una misma sesión. Impresionante, gente linda. En determinadas ocasiones nosotros recibimos mensajes de estos ángeles en las áreas de los chakras. Esto es más evidente en los chakras de la corona, el corazón y plexo solar, en los cuales experimentamos toques de intuición frecuentemente. A continuación nombramos los arcángeles y los chakras que le corresponden astralmente.
Acá tenemos el arcángel Saquiel, color violeta, autotransformación, desarrollo espiritual, alquimia cósmica. Chakra corona, elemento de energía cósmica, se expresa equilibradamente como conciencia cósmica, discernimiento y entendimiento. Eso es lo que le vamos a pedir al arcángel Saquiel para que trabaje ese chakra. El arcángel Raziel, color índigo, es la intuición, la comprensión, el chakra del tercer ojo. Elemento, sí, sería el Abshakta, nube de luz, secretos y misterios. Es el arcángel Raziel, el que utilizamos mucho en los registros akáshicos. Se expresa equilibradamente como intuición y clarividencia y clariaudiencia. Lo usamos también en vidas pasadas, sesiones de vidas pasadas. Utilizamos mucho el arcángel Raziel. Y de hecho, nada, también hasta en biodecodificación lo puedo usar para saber si quizás vienen enfermedades de cositas, ¿no? Malestares de ancestros. O sea, empezá a fijarte de Raziel, mandame la info que necesito para ver qué está pasando acá, en el aquí ahora, que me viene trayendo a maltraer, vayan a saber desde hace cuánto. Arcángel Miguel corresponde al chakra de la garganta. Para contactar con este ángel debes activar tu garganta, quinto chakra, a través de la meditación en objetos de color azul tales como el cielo azul o una gema de color azul como el zafiro o otras también, ¿sí? Lapislázuli, esa piedra. El arcángel Rafael corresponde al chakra de color verde, el cuarto chakra en el chakra del corazón, el cual nos guía por la vida y nos ayuda a abrir nuestros corazones para que seamos más receptivos al amor. Visualizar objetos de color verde brillante, tales como las limas, las hojas o las esmeraldas, nos puede ayudar a conectarnos con las energías que provienen de ese ángel. Precioso. El arcángel Jofiel corresponde al plexo solar o al tercer chakra. La visualización de objetos amarillos tales como la luz del sol, los limones o botones de oro te pueden ayudar a conectar tu energía del chakra con las energías iluminadoras de este ángel, ¿ok? Tenemos que empezar a contactarnos y empezar a trabajar también los chakras desde el lado de los arcángeles. Es una energía muy linda para empezar a trabajar, ¿ok? Bien, y acá tenemos al arcángel Gabriel, color naranja, creatividad, también usado para disolver el miedo. Chakra sacro, elemento agua, expresa el equilibrio como vitalidad, creatividad y originalidad. Y el arcángel Uriel, color rubí, oro, devoción, espiritualidad a través del servicio desinteresado a los demás. Chakra raíz, elemento tierra, expresa equilibrio mostrándose estable, fiable y aterrizado. La clave en todo esto es imaginarnos el centro de cada chakra resplandeciendo en su color correspondiente. Los chakras producen rayos de luz que son atractivos para los arcángeles y así es como sus bendiciones son derramadas sobre nosotros. Los chakras son nuestros centros internos de luz y energía que pueden despertarse a través de la meditación. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Primero, libre albedrío, cada uno como te nazca, está más que bien, está más que perfecto. Laburá como quieras, ¿sí? Ten en cuenta, ¿sí?, de que para conectar, como decimos, o sea, al visualizar esos chakras, al trabajar y equilibrarlos, tengo que empezar a visualizar, ¿sí? Si necesito de algo más, podría ir a utilizar objetos, visualizarlos para después proyectar luz. Si ya podés proyectar luz sin ningún problema, obviamente, pero dejalo ciego a los ángeles. Que vengan acá, o sea, que les llama la atención la luz, perfecto, vení, equilibra acá, trabaja con tu energía sanadora, con tu energía de protección, de amor y de todo lo que ya sabemos que son capaces de hacer los ángeles y los arcángeles por nosotros. Así que empecé a utilizar esta energía. ¿Para otras personas lo puedo utilizar? Obviamente que sí, porque puedo trabajar en sesión, en combinación, obviamente con otras técnicas si quisiera, visualizando los chakras con esa luz y con la intención de que se haga presente, que nos asista dicho arcángel para armonizar dichos chakras, ¿ok? Al que le corresponde, obviamente, me va a decir la Uriel que labure en todos, no le corresponde a Uriel todos, o sea, no da, ¿ok? Entonces a cada arcángel le voy a pedir, obviamente, si yo quiero trabajar todos, bueno, voy a pedir la asistencia de todos y visualizar, obviamente, esa luz brillante en cada uno de los chakras, pero si solamente quiero trabajar 1 o 2 chakras, porque sé que lo que tengo que elaborar es esa zona nada más y no tengo tiempo, puedo trabajar uno solo, sí, obviamente, y voy a pedir la asistencia del arcángel que le corresponde a ese chakra, ¿ok?
Entonces puedo trabajar para ellos en forma presencial con mi cliente, puedo enviarlo a distancia también, como hacemos la técnica normalmente, pero con la diferencia que vamos a enviar, que enviamos una luz potente al chakra de dicha persona o a los chakras de esa persona con la intención de que armonice, equilibre, ¿sí? Y todas las cualidades que ya sabemos que tiene el chakra de por sí, el funcionamiento que debería de tener, y obviamente con todas las cualidades que ahora le vamos a sumar con los arcángeles, ¿sí? Y por otro lado, si conozco de cromoterapia, y si no conoces lo vas a conocer porque lo tenés gratis en el canal, ¿ok? No seas boluda. Y lo vas a estudiar. Así también tenés una herramienta más, ¿sí? Para poder trabajar desde la cromoterapia, que es impresionante cómo labura la cromo. Ya te dije, mira, algo tan simple, ponete en esa situación y te vas a dar cuenta. Yo siempre digo cuando hay hombres, ¿no? En los cursos, ya, decime, mujer, camilla luz roja, ya, decime qué es sexo, te dice, es automático. Se lo hago a una mujer igual, también. Los pongo así como a prueba, ¿no? Ya, decime, no pienses, ya, ¿qué es? Mujer, camilla luz roja, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Sexo, dicen automáticamente. Entonces, nada, generamos químicos con los colores, obviamente que sí, con el audio, como siempre digo, ¿no? También tenés musicoterapia para estudiar en el canal, tenés tantas cosas, ponete a chusmear, ponete a estudiar, empezá a agarrar herramientas, ¿sí? Para empezar a perfeccionar las cositas que te faltan pulir. Si recién agarrá todas las herramientas que te gusten y que quieras también, y empezar a estudiarlas, empezar a hacerte de tu botiquín medicinal energético, ¿ok? Hacete un botiquín medicinal energético porque tenés para darle duro y parejo. Igualmente en el canal también no tenés solamente energético, tenés auriculoterapia, tenés acupuntura coreana, tenés de todo para estudiar, no tan etérico, no tan energético. Nada, ponete a estudiar, ponete a practicar, empezá a trabajar, mandame mucha energía, mucha cromo, mandale a mis chakras, pero mira, una luz que me deje llegar hasta mí. Vos mandá, que nosotros aceptamos acá. Mi yo superior, y estamos en concordancia y decimos, dale que va, vos aceptá lo que venga, siempre y cuando sea para mi mayor bien y mi mejor bien. Mi ser superior va a aceptar, mis maestros van a permitir de que esa energía me llegue, y obviamente en pos de mi beneficio, por supuesto, ¿ok? Así que para practicar también mandame mucha luz, muchos colorcitos, todos los que se te ocurran, vos mandámelos, que yo los voy a aceptar seguramente. Empezar a laburar esta técnica que la verdad que está muy buena, ¿sí? Siempre estamos estudiando los chakras, mucho reiki, muchas cosas angelicales, y en este caso está bueno porque pudimos combinar los chakras con los arcángeles, pudimos combinar con cromoterapia, pudimos combinar un montón de cositas que la verdad que están copadísimas para laburar. Ya tenés algo más en tu botiquín energético, así que nada, espero que los disfrutes. Si querés obviamente el manual, sabés que es todo gratis acá, ¿no? Lo único que te pido es un clic, lo único que te pido es un like, suscríbete si no estás suscripta, si te llegan todas las notificaciones cada vez que suba los cursos, si no te vas perdiendo los cursos que voy subiendo, que no son pocos. También si querés que te agregue al grupo de WhatsApp, obviamente también me mandás mensajito, te agrego al grupo de WhatsApp de todos los alumnos que vienen estudiando de todos los países. Sí, tenemos un grupo súper lindo, súper bonito, con gente y terapeuta de la hostia, como digo siempre, gente, seres de luz divinos que nos ayudamos entre nosotros cuando alguien se siente mal también. En época de pandemia venimos trabajando muchísimo, todos, así que todos están ampliando su botiquín, su hermoso botiquín energético, y sigo dándoles herramientas. Gracias a Dios puedo seguir haciéndolo, así que lo voy a seguir haciendo hasta que las velas no ardan, como se dice acá en Argentina. Voy a seguir mientras pueda, gente linda, voy a seguir dándole más herramientas para que se puedan desarrollar profesionalmente, obviamente con sus títulos, con sus matrículas, como corresponde, para que no sea nada, ver un video y nada más, sino que realmente esto les sirva como herramienta de trabajo, y esa es la intención, que puedas trabajar. Y en este caso lo vas a hacer al principio, nada, con otra, trabajando con otras personas, y el día de mañana quizás estés dictando cursos, así que obviamente tenés que tener todo en regla, y eso es importante. Así que nada, no nos interesa estar cobrando y esas cosas,
por este medio porque empezó para mis alumnos en forma presencial, para ellos empezó y así seguirá por este medio. Obviamente tengo mi página, tengo mi trabajo, no vivo del aire ni de la luz, así que tengo que pagar mis cosas también, así que nada. Hay que seguir trabajando, pero la forma en la que se decidió empezar a dictar estos cursos va a seguir, gracias a Dios, si Dios quiere, obviamente, y como siempre digo, dar y recibir es así. Yo doy y vos qué me vas a dar a cambio. Energía, luz, bendición. Me podés dar un like si querés, podés compartir con otros colegas para no quedarnos con estos conocimientos solamente nosotros por acaparar, por egoísmo. Vamos a compartir. Así que para que todos, siempre hay un roto para un descosido, como digo yo. Sí, es verdad, siempre hay un roto para un descosido. O sea, yo voy a tener mi clientela, otros van a tener su clientela y no tenemos que andar escatimando conocimiento ni estar escatimando, y mucho menos estas herramientas que realmente sirven para el bienestar de la humanidad enterita, porque yo no sé a quién voy a estar atendiendo el día de mañana. Hacemos Reiki en la tierra, hacemos Reiki a nuestros maestros ascendidos, a nuestros maestros de Reiki, al grupo en general que tenemos por WhatsApp, a nuestros compañeros, a nuestros colegas. Así que es un bien para todos, no escatimes el conocimiento, no te lo quedes vos solito, transmití también. El día de mañana el que va a estar dando estos cursos vas a hacer vos también. Y acordate de que ese día cada tanto podés hacer uno gratis para alguien que lo necesite. Así como quizás lo estás aprovechando vos, seguramente va a haber personas que quieran aprovechar de la misma manera en un momento de necesidad. No sé si vos tenés necesidades o no. Empezó por esta cuestión de que yo no sabía cómo estaban mis alumnos, si estaban pudiendo trabajar o no. Entonces quería darle herramientas para que puedan salir adelante en momento de pandemia. Así que empezó de esa manera y va a seguir de esa manera, en honor a todos los que me vinieron acompañando hace muchos años estudiando conmigo en forma presencial, y en honor ahora a todos los que vienen estudiando también conmigo en forma online. Sí, así que nada, espero que puedas disfrutar de esta energía, que la utilices y que te sirva muchísimo, muchísimo. Y ya te digo, todo lo que quieras estudiar, fíjate en el canal que tenés mucho por estudiar. Pedime los manuales en los videos que corresponda, ¿ok? Y las certificaciones en los videos que corresponda, si tenés no solamente tu maletín energético, sino que tenés un respaldo para el día de mañana poder trabajar a conciencia y en forma profesional, porque yo en particular capacito a gente para que se conviertan profesionales o para que trabajen profesionalmente si ya sos profesional. Así que esa es la modalidad de trabajo y esa es la modalidad que quiero seguir manteniendo. No es que porque trabajemos o enseñamos a distancia hoy que nos está tocando esta manera, no lo vamos a hacer en forma profesional, ¿ok? Tómatelo en serio, esto es un laburo para nosotros. Más allá de que sea un laburo, el día de mañana vos vas a estar transmitiendo, tenés que tener conocimiento, tenés que tener obviamente los manuales, te vas a modificar obviamente el día de mañana y tenés que tener el respaldo de dónde estudiaste, hace cuánto que estudiaste esto, para poder empezar a laburar también, ¿no? Y a transmitir y que no quede esto con vos y empezar a generar un legado que el día de mañana se acuerden de vos, y cuando se acuerden de vos, que sea con una sonrisa y con un gesto de agradecimiento, así como espero que el día de mañana se acuerden de mí, ¿ok? Gente linda, los quiero, estudien mucho, y si quieren los manuales ya saben cómo tienen que hacer. Que sigan bien, nos estamos viendo seguramente en otro curso.